estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición. Ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta semana, Andrea Barrios. Andrea, bienvenida nuevamente a la Red Fit. Como siempre, un gusto el compartir el segmento de nutrición con usted, Andrea. Le agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación. Muchas gracias, Jorge. Igualmente un gusto de compartir nuevamente con ustedes. Gracias, Andrea. Va a ser un gusto ahí platicar este ratito con usted. Le cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Quisiéramos hablar de los riesgos y las consecuencias de una dieta baja en carbohidratos, Andrea. Si pudiéramos hablar un poquito acerca de esto, muchas personas optan por este tipo de dietas, ¿verdad? De minimizar alguno de los 3 macronutrientes o incluso en algunos casos quitarlos del todo, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, primero pues es importante creo aclarar, ¿verdad? Como usted decía, que existen 3 macronutrientes importantes en nuestra dieta, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Estos digamos que son los que nos aportan la energía y entre otras funciones, ¿verdad? Para que el cuerpo funcione con normalidad, ¿verdad? Es importante también primero aclarar en dónde encontramos los carbohidratos, porque creo que hay un poco de confusión en que los carbohidratos normalmente los encontramos en las harinas, en el pan, digamos, en las pastas, en la tortilla, en las galletas. Y sí, es cierto, sí encontramos carbohidratos ahí, pero también es importante mencionar que podemos encontrar otros tipos de carbohidratos, por ejemplo en los lácteos, que ahí también tenemos un tipo de carbohidratos, también lo tenemos en frutas, en vegetales, en distintos legumbres y cereales, que también eso es otro grupo que contiene bastantes carbohidratos. Pero hago esta aclaración porque muchas veces creemos que al eliminar, digamos, solo los primeros que hablábamos como harinas, los que están compuestos en el grupo de cereales y legumbres, ya estamos eliminando completamente carbohidratos de la dieta y no es así, ¿verdad? Entonces, cuando se hace una restricción severa, digamos, o total de los carbohidratos, y nos podríamos asegurar de que hiciéramos una total, hay varias consecuencias para el cuerpo. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son la mayor fuente de energía para nuestro organismo. Yo siempre lo relaciono como echarle gasolina a un carro, ¿verdad? Entonces los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, ¿sí? Y son de la mejor calidad. Es como cuando nosotros vamos a la gasolinera y escogemos qué tipo de gasolina le vamos a echar a nuestro carro, porque sabemos que podemos echarle como de muy buena calidad y de un poquito más baja calidad, ¿verdad? Con cualquiera de los dos, digamos que el cuerpo va a funcionar, ¿sí? Al igual que el carro, ¿verdad? Sí va a funcionar. La diferencia es cómo va a funcionar nuestro cuerpo. Si le echamos de la mejor calidad, que en este caso podrían ser los carbohidratos, el cuerpo va a responder muy bien, el rendimiento va a ser muy bueno. En cambio, si nosotros le echamos o sea, estamos usando los otros macronutrientes, como digamos las grasas y las proteínas, que no quiere decir que sean malos, son buenos, pero los utilizamos no para lo que son, que tienen otras funciones en nuestro organismo, sino para ser utilizados como energía, el cuerpo probablemente funcione, pero no va a rendir al 100%. Y a esto nosotros le podemos llamar entrar en un estado de cetosis. La cetosis empieza cuando nosotros disminuimos severamente la cantidad de carbohidratos que le administramos a nuestro cuerpo. Y entonces, para compensar, se empieza a aumentar un poco el consumo de proteínas y de grasas. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo es agarrar esas grasas y formar cuerpos cetónicos, se le llama. Y al formar cuerpos cetónicos, ya las grasas pueden ser utilizadas como energía en lugar de ser utilizadas para otras funciones en el cuerpo, que es para lo que realmente los deberíamos estar usando. Entonces, como les explicaba, sí va a funcionar el cuerpo, pero no nos va a dar el mejor rendimiento porque no están destinados para eso los otros 2 macronutrientes. Ok, se podría decir que uno de los peores escenarios cuando minimizamos el consumo de carbohidratos es una baja importante en nuestra energía, Andrea.
Esto, digamos, depende. Depende, les digo, porque sí podríamos compensar, digamos, esa baja Ok. de carbohidratos con subir un poco más las grasas y las proteínas. Sí podríamos compensarlo y digamos que podríamos cubrir la misma cantidad de energía que nosotros necesitamos. La diferencia es cómo va a funcionar nuestro cuerpo. O sea, sí se puede sentir una diferencia en rendimiento. O sea, hay muchos estudios que han hecho esta comparación, ¿verdad? De cómo, más a nivel de deportistas, ¿verdad? Porque sí sabemos que hay personas que han intentado estos regímenes con menor cantidad de carbohidratos, entonces compran el conocimiento de ellos versus la cantidad, versus las personas que sí están consumiendo una cantidad pues adecuada para el rendimiento que ellos necesitan en el deporte. Y sí se ha visto diferencia en que sí hay un mejor rendimiento cuando sí se está consumiendo carbohidratos y suficientes, ¿verdad? Entonces, en deporte sí yo diría que es algo no negociable, ¿verdad? O sea, disminuir los carbohidratos no nos va a traer un beneficio, es más, nos puede traer más riesgos. Y a esto, siempre que alguien quiere empezar como un régimen diferente, es importante, creo yo, el preguntar el qué, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de empezar esto? Porque muchas veces son cosas que vemos en las redes sociales o que sabemos que nos contó algún amigo que tal vez le funcionó, ¿verdad? Pero no sabemos si el caso de esa persona es el mismo caso que el mío, ¿verdad? Entonces, yo creo que conocer el motivo es una de las cuestiones más importantes para saber, pues uno como profesional guiar a la persona y decirle pues cuáles son los beneficios y los riesgos de hacer pues ese tipo de régimen, ¿verdad? Sí, bien importante lo que nos mencionaba, el caso de cuando se hace deporte o la gente que es deportista, ¿verdad? Porque normalmente el tipo de personas que toman la decisión de hacer este tipo de dietas es gente que quizás quiere bajar de peso, quiere bajar porcentaje de grasa, entonces a la par de este tipo de dietas pues están entrenando, están haciendo ejercicio y tal vez puede ser contraproducente reducir los carbohidratos si también se está teniendo entrenos y actividad física de alguna manera fuerte, ¿verdad, Andrea? Y eso es muy importante y esto tal vez no es el tema principal hoy, pero ya que estamos hablando de, por ejemplo, los carbohidratos son un excelente preentreno. Eso es lo que deberíamos de comer antes de entrenar, ¿verdad? Y entonces yo he escuchado múltiples veces, ¿verdad? De que hay personas que se toman un shake de proteína antes de ir a entrenar, por ejemplo, o por ejemplo, mantequilla de maní o semillas, que son fuentes de grasa, y lo otro que hablábamos, el shake de proteína, pues que normalmente casi solo trae proteína. Entonces, si realmente nosotros estamos comiendo preentreno para que nos dé un mejor rendimiento al momento de hacer ejercicio, tenemos que buscar los carbohidratos. Y lo menciono por lo mismo que usted está diciendo, ¿verdad? Hay muchas personas que entonces creen que van a rendir mejor al elegir otro tipo de macronutrientes. Y eso quizás les va a hacer bajar de peso, ¿verdad? Y alcanzar un poco más rápido las metas, pero realmente no es el camino más adecuado, ¿verdad? Sí, así es, y no, así es. Y siempre que hablamos de hacer un cambio en nuestros hábitos alimenticios, pues también siempre hemos hecho la recomendación de que estos cambios sean sustentables en el tiempo, ¿verdad? Y de que sean perdurables, ¿verdad, Andrea? Y que no hagamos cambios solamente temporales y que luego regresemos a nuestros hábitos que teníamos, ¿verdad? Quizá lo más importante cuando uno quiere hacer un cambio de hábitos alimenticios es aprender a comer saludable y que esto se mantenga a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y es importante esto y cuando hablamos de que algo sea sostenible, es importante recalcar no solo que nosotros seamos mentalmente, digamos, fuertes para mantenernos en cierto régimen y que estemos nosotros acostumbrándonos a esos nuevos hábitos, sino también si esos nuevos hábitos nos están trayendo salud o no al final, porque cuando entramos en un estado de cetosis pueden haber muchos cambios en ese momento con los que no nos sintamos muy cómodos, ¿verdad? O sea, en algunos casos, no digo en todos, pero sí en algunos casos se puede presentar, por ejemplo, estreñimiento que
¿qué es lo que pasa? Como les hablaba, si nosotros vamos a reducir carbohidratos en todas sus formas, recordemos que si hay carbohidratos en las frutas y en los vegetales, que son dos grupos que traen mucha fibra y nosotros reducimos eso, puede presentarse estreñimiento. Y no solo eso, sino deficiencias en vitaminas, en minerales también. En algún momento podemos también perder esa tolerancia que teníamos, que es tan importante en los deportistas, ¿verdad? Cuando ellos están entrenando para tolerar, digamos, todo lo que ellos quieren consumir durante su entreno y que el cuerpo pues lo tolere bien, no haya ninguna molestia gastrointestinal. Si nosotros quitamos eso, digamos, por un buen periodo y luego volvemos a reintroducirlo, no quiere decir que pues ya el paciente no lo va a tolerar para siempre, pero sí quiere decir que el proceso de volverlo a tolerar otra vez va a llevar paso a pasito, ¿verdad? Y puede ser que en esta segunda vez ya no vuelva a tolerar exactamente lo mismo que toleraba antes. Entonces sí, al momento de cuando hablamos sostenible es lograr sostener todo, ¿verdad? Sin que haya tampoco alguna consecuencia para la salud pues negativa, ¿verdad? Lo que estamos buscando, si se supone que estamos haciendo cambios alimenticios y de hábitos, es pues ganar salud, ¿verdad? Así es, eso sería la prioridad. Pues un gusto al haber estado compartiendo nuevamente con usted el segmento de nutrición. Andrea, le agradecemos mucho a ella que comparta sus conocimientos con toda la gente que nos ve y nos escucha. Si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales, Andrea, para que las coloquemos ahí en pantalla. Gracias, Jorge. Pues me pueden encontrar en Facebook como Nuclidep, también en TikTok como lo mismo, y en Instagram pueden encontrarme como @Nuclidep255. Será un gusto pues siempre seguir compartiendo contenido con ustedes y muchas gracias de nuevo por la invitación. Súper, ahí vamos a estar colocando sus redes sociales en pantalla. Te agradecemos nuevamente el tiempo, Andrea, fue un gusto. Igualmente, gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, Fueled by Science.